Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias, bienvenidos al espacio de David y hoy tenemos un nuevo vídeo muy especial ya que estáis viendo un poquito del nuevo estudio del espacio de David y vamos a dedicaros este vídeo a qué está pasando con el stock de PlayStation 5, dónde puedo comprar PlayStation 5, cuándo volverá a salir PlayStation 5. Mucha gente me está preguntando, David, ¿qué está pasando con el stock? Pues bien, voy a hacer un vídeo especial explicando para todos vosotros que estáis viendo este vídeo, pues qué está pasando con el stock de PlayStation 5. Así que antes, dentro intro. Pues bien, lo primero que vamos a comentaros es daros las gracias a Boyka Acevedo porque ya es miembro de este canal y he pensado tener una cosita con todos vosotros, ya que obviamente estoy seguro de que la mayoría de vosotros aún no tiene PlayStation 5 y le encantaría que le dieran PlayStation 5. Pues os voy a dar una opción para que tengáis PlayStation 5, ¿vale? En este caso, sin gastaros todo lo que vale, ¿vale? Y es que vamos a hacer una cosa. Una vez lleguemos a los 500 miembros del canal, ¿ok? Voy a regalaros una PlayStation 5. Así que si quieres hacerte miembro, lo tienes aquí abajo el botón, ¿vale? Y simplemente por 1 euro y muy poco te puedes hacer miembro del canal. Y una vez lleguemos a los 500, os voy a regalar una Play. Así que tenéis muchas oportunidades, ¿vale? Tenéis el botón aquí de hacerse miembro y espero que lo podáis disfrutar. Ahora sí, os voy a explicar qué está pasando con el stock de PlayStation 5. ¿Por qué no podemos comprar PlayStation 5? Pues bien, la fábrica que construye PlayStation 5, ¿qué ha pasado? Que tenían pensado hacer 15 millones de PlayStation 5. ¿Qué ha pasado? Que solo han podido hacer 11 millones de PlayStation 5. Debido a esto, al poco stock que tenemos, ¿vale? Obviamente lo que normalmente hacemos, que ya os lo voy a dar un poquito más adelante de este vídeo, es que sí, dentro de muy poco vamos a tener más PlayStation 5 y sí, en este vídeo te voy a decir más o menos cuándo vas a poder comprar y dónde vas a poder comprar PlayStation 5, ¿vale, gente? Antes os pediría que reventarais ese botón de likes porque si es que os gusta este tipo de contenido, de nuevos vídeos, vamos a llamarlo vlog, noticias, como lo queréis llamar, pues me gustaría que reventarais ese botón de likes y me lo dejarais saber para crear más contenido de este tipo. Pues bien, muchos de vosotros me estáis preguntando dónde puedo comprar PlayStation 5. Bien, te voy a decir ahora mismo dónde vas a poder comprarlo y después te voy a contar cuándo lo vas a poder comprar, ¿ok? ¿Dónde vas a poder comprar PlayStation 5? Pues tienes muchos sitios, ¿vale, gente? Tienes muchos sitios. Puedes poder comprarlo, por ejemplo, tienes Fnac, ¿vale? Si tienes un Fnac cerca, MediaMarkt, Amazon, obviamente, que luego quedaros con Amazon porque luego os voy a dar un detallito. Tenéis PC Componentes también donde podéis reservar o comprar. Ahora mismo no se puede reservar, ya lo digo desde ya, ¿vale? Ahora mismo está todo agotado. De hecho, el único sitio donde vais a poder encontrar ahora mismo, a día de hoy, es en aplicaciones de segunda mano, véase Wallapop, por ejemplo. ¿Qué problema estamos teniendo con estas aplicaciones, ¿vale? O con estos vendedores que se dedican a, pues, revender, a la reventa de PlayStation 5 a un precio desorbitado realmente, porque pensar que la PlayStation 5 cuesta 3,99 si coges sin CD, 4,99 si coges con disco. Entonces, ¿qué está pasando? Que de una PlayStation 5 que cuesta 499 se está yendo a 800 en Wallapop, ¿vale? ¿Qué problema estamos teniendo? Evidentemente estamos pagando el doble por lo mismo. ¿Por qué? Porque hay falta de stock, ¿vale? Entonces, esto es muy importante de lo que se estaba comentando antes. Al haber menos PlayStation 5, pues obviamente yo creo también que muchos de nosotros nos está pasando que hoy, si no pasara esto, estoy seguro que muchísimos de la gente que quiere PlayStation 5 no se compraría PlayStation 5. ¿El problema cuál es? Que evidentemente, como no hay, cuando no hay algo es lo que queremos, lo necesitamos. Entonces, todo el mundo está ahora queriendo comprar PlayStation 5 y se están aprovechando de esto con la reventa. Evidentemente, toda la gente que está revendiendo esto en Mil Anuncios, Wallapop o cualquier aplicación que sea de segunda mano, ¿vale? O está aprovechándose de esto a un precio desorbitado. Y es un problema realmente muy grave que espero que dentro de muy pronto se pueda resolver o al menos que no dejen que pequeñas empresas o grandes empresas puedan comprar, vamos a suponer, 500 PlayStation, ¿ok? Y claro, gente como nosotros no podamos acceder a ello si no pagamos el doble de lo que vale. Espero que dentro de muy poco, de verdad,
alguien se ocupe de esto y evidentemente no nos vuelva a pasar en próximas PlayStation, ¿vale? Bien, pues esto obviamente es donde podéis comprar PlayStation 5, pues os lo que acabo de comentar. Os quiero dejar también muy claro que os voy a dejar aquí abajo un enlace en la descripción de este vídeo, ¿ok? Donde realmente es lo más fácil, para que no tengáis que estar todo el día pues buscando si hay stock, dónde hay stock, cuándo lo puedo conseguir y demás. Os voy a dejar un enlace directo aquí abajo que es hacia Amazon y veréis que pone poner vuestra dirección de correo. Ponéis vuestra dirección de correo y en este caso, una vez pongáis esa dirección, cuando llegue la PlayStation 5, Amazon lo que te va a hacer es escribirte un correo y decirte, oye, tengo PlayStation 5, ya puedes comprar PlayStation 5. Así que ingresarás y podrás comprar tu PlayStation 5. Ese enlace te lo voy a dejar aquí abajo masticado para que no tengas que hacer nada y despreocuparte de cuándo saldrá, en dónde saldrá, etc. También os digo que Amazon es la mejor tienda para temas de devoluciones, te lo vienen a buscar a casa, no tienes que llevarlo tú, ¿vale? Como en la mayoría de tiendas, ahora con el tema que estamos de esto que está pasando, pues evidentemente es mejor no salir tanto. Así que siempre aconsejo a todo el mundo, sea lo que sea que tengas que comprar, si lo puedes comprar en Amazon, pues oye, eso que te ahorras, ¿vale? Y es que el siguiente tema también me lo habéis estado preguntando muchísimos de vosotros y es cuándo va a volver a haber un nuevo stock de PlayStation 5. Hoy estamos a 28 de diciembre, ¿ok? Así que os digo y os comunico que he estado hablando con diferentes empresas, o mejor dicho, grandes empresas, ¿vale? Que no voy a dar nombre, pero he estado hablando y lo que va a pasar dentro de muy poquito es que vamos a tener un nuevo stock, evidentemente. Por eso os digo que os dejo el enlace aquí abajo de Amazon, porque dentro de muy poquito vais a poder comprar vuestra PlayStation 5. Para que tengáis una idea, lo lógico y lo normal, lo que les han explicado, ¿ok? Es que cada 15-20 días va a haber un stock, ¿ok? Cada 15-20 días va a haber un stock. Hace muy poquito, de hecho fue el día 15, entre el 15 y el 18, ¿vale? Y ya hubo un stock, ¿vale? En varios sitios y ya mucha gente pudo comprar su PlayStation 5, ¿vale? Entonces va a haber dentro de muy poquito, ya que estamos a día 28, pues queda muy poquito para que cumplan esos 15-20 días y entonces volverán a sacar un nuevo stock. Así que son buenas noticias para todas esas personas que ya están esperando su PlayStation 5 y no quieren pagar esos precios tan desorbitados, ¿ok? Por cierto, si tenéis más preguntas de stock de PlayStation 5, de cualquier pregunta, de lo que queráis, ¿vale? Dejármelo saber aquí abajo en comentarios, que para eso están y me los leo todos, ¿vale? Bien, vamos con la siguiente pregunta o aclaración, y es que PlayStation 5 sí, tiene muchos errores, tiene muchos fallos, evidentemente, pero cada vez que sacan un nuevo stock, esto se va corrigiendo, y es así. Es decir, siempre es aconsejable no coger la primera tirada que te tiran cualquier tipo de consola, no solamente PlayStation 5, sino Xbox Series X, por ejemplo, ¿vale? Vamos a esperar medio año, unos meses. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que hacen es arreglar todos los problemas y evitamos gastarnos un dinero innecesariamente y tener que devolver un producto, ¿vale, gente? Entonces es muy importante, no hacemos como de modelos de prueba, sino que aceptamos algo cuando ya está bien hecho, bien construido, ¿ok? ¿Aconsejo yo ahora en este nuevo stock a comprar PlayStation 5? Sí, a ver, realmente si tienes mucha prisa, vale, puedes comprarla. Pero lo mejor es que esperes por lo menos entre 5 o 6 meses desde la fecha de inicio que se hizo la consola. Aún queda un poquito, ¿vale, gente? Yo me esperaría unas 2 o 3 tiradas más para comprar ya PlayStation 5 y asegurar que no tengas ningún problema. Pero bueno, entiendo que hay mucha gente que quiere la consola ya, ¿vale? Porque viene Reyes o porque las fechas que estamos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo acepto, no hay problema, puedes comprarla. Obviamente te arriesgas mucho menos a la primera tirada, ¿vale, gente? Esto que os quede claro y que lo sepáis. Vamos con más cosas de stock de PlayStation 5. Y si es que de verdad os está gustando, por favor, dejar vuestro like. Y sobre todo, si no estás suscrito, obviamente suscríbete ahora mismo aquí al espacio de David, porque además, si te suscribes, además si dejas tu like, vas a entrar en un sorteo del nuevo Cyberpunk 2077. Y a quien no le gusta ese juego, estoy seguro que muchos de vosotros lo va a querer. Pues suscríbete al canal, activa la campana, ¿ok? Y te voy a dejar abajo un enlace directo a ese super sorteo para que puedas participar. Todo esto gracias a Instant Gaming y este canal, el espacio de David. Vamos con más cosas del stock de PlayStation 5. Vamos para allá. Bien, más preguntas me está diciendo David, pero ya puedo reservar esto, ya podemos reservar PlayStation 5. Pues bien, a escuchar bien, porque a partir de ahora muy pocos sitios van a aceptar reservas, sino que lo vais a tener que hacer
a partir de compra online, ¿vale, gente? Compra online, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Os voy a dejar un enlace directo aquí abajo, ¿vale? Para que podáis entrar a Amazon, dejéis vuestro email y Amazon, cuando ya tenga su PlayStation 5, te diga: hola, ya tenemos PlayStation 5, si lo quieres comprar, puedes comprarlo. Y entonces tú, pues evidentemente, si quieres comprarla o puedes comprarla en ese momento, pues puedas comprarla, ¿vale? Y no tengas que estar cada día mirando noticias, etcétera, etcétera, de cuándo hay stock o cuándo no hay stock. Esto es lo más fácil y lo mejor para toda la gente que quiere PlayStation 5. Para olvidarse, cuando llegue, lo compro y se acabó. Os dejo un enlace directo aquí abajo, ¿ok? A Amazon para que dejéis vuestro email y Amazon os indique cuándo tendremos PlayStation 5, que ya os digo ya que dentro de muy poquito, recuerdo que os he comentado que cada 15 o 20 días van a haber stock, y espero de verdad que dentro de muy poquito ya tengamos stock suficiente y no tengamos que estar comprando en reventa, que de verdad os lo desaconsejo totalmente. No os gastéis 800 euros en PlayStation 5, primero porque no lo vale y segundo porque os están engañando, ¿vale? Una PlayStation ahora mismo vale 4,99 y eso es lo que tenéis que pagar, ni un céntimo más. Así que por favor, no lo hagáis, esperaros a que haya nuevo stock. Y otra cosa os digo también, gente, cuando tengamos nuevo stock, vamos a hacer vídeo en este canal informando también de dónde van a vender PlayStation 5, en qué empresas van a tener PlayStation 5, cuándo, a qué hora, etcétera, etcétera. Así que suscríbete ahora mismo, activa la campana para estar informado del nuevo stock de PlayStation 5. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Te recuerdo que puedes participar en el sorteo que tenemos aquí abajo y escoger el juego que más te guste de todo esto gracias a Instant Gaming. Y de verdad, gente, que tengáis un muy buen día. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo y espero que nos veamos aquí en el espacio de David. Mañana tenemos una cita tú y yo. ¡Hasta mañana!